Bueno, ya deberíamos estar en vivo. Vamos a ver si nuestro público nos ve. Yo creo que sí. Ujú. Ok. Ya deberíamos estar en vivo. Ya Muy estamos. buenas noches a todos. ¿Cómo han Buenas noches. estado? Que Dios los bendiga. Hermano Marvin, que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Igualmente, buenas noches a todos los que nos sintonizan en este canal de Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por sus comentarios también y sus preguntas. Y eso denota mucho el interés que ustedes tienen acerca de lo que quieren saber de la Muy buenas escritura. noches a Nos pone muy todos. contentos ¿Cómo a han todos de estado? saber que Que Dios los estamos bendiga. bien con Hermano eso. Marvin, que Dios lo bendiga. Bájale el volumen ahí, si no va a confundir todo, hermano. Ok, listo. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañan. Queremos hacer un pequeño comentario. Este programa no es producto de la fe de nadie. Esto es producto de la fe de nosotros. A nosotros nadie nos patrocina, sino solamente la mano poderosa de Dios. Para hacer la aclaración por algún comentario que alguien hizo por ahí, nosotros no vivimos del diezmo, que no creemos que la iglesia del Nuevo Testamento pide diezmos, sino una colecta voluntaria únicamente el primer día de la semana. Entonces, para aclaración, este programa no es patrocinado ni por ninguna iglesia, ni por nadie, sino es trabajo de nuestra propia fe, del hermano Marvin y el hermano Fernando Castaño. Que esto les quede muy claro a todos. Les agradecemos los comentarios a todos. Igualmente, pues, hoy vamos a ver si terminamos un poco de hablar sobre nuestros amigos, los judíos mesiánicos. Y quiero saludar a Pedro de Panamá. Él quiere que debatamos, pues yo le voy a decir que si quiere que debatamos sobre este tema, pues podemos hacerlo, pero si hay una invitación y si es algo formal, lo podemos hacer. De lo contrario, pues eso de que dime que te diré, como dije anoche, no me voy a prestar para ese jueguito. Si alguien está interesado, con mucho gusto lo hacemos formalmente, como lo repetí yo ayer. Eh, se hace una invitación, nosotros le contestamos la invitación y podemos hablar del tema que ustedes deseen. Hermano, Yo, dígame, y, hermano. y una cosita, nada más para que la gente que está viendo este estudio lo tome en cuenta. Hay programas de televisión, no decimos que esto sea así, pero hay programas de televisión que para atraer a la gente hacen un tipo de show, ¿verdad? Donde, por ejemplo, por decir algo, esto Caso Cerrado y Laura en América y cositas de esas, que ellos tienen su programa y nosotros no es que estamos diciendo nada en contra de ellos, pero ellos tienen una manera de propagar el show y es que la gente se denigre, se insulte, se pelee y la gente empiece a buscar un caso y buscar ayuda, pero de una forma legal y todas estas cosas. Y la gente le encanta ver todo ese tipo de novela, ¿verdad? Porque eso entretiene mucho. Pero en las cosas de Dios, en las cosas sagradas, si nosotros queremos buscar la verdad, no podemos someter la verdad de Dios ni a la persona de Dios que es tan santo y tan puro a un show de escándalos y de ruidos y señalando y pegando gritos y amenazando y todas estas cosas. Probablemente llamen la atención, haga mucho ranking eso, ¿verdad? Como dicen, y la gente se mete y dice, ¿ya viste el programa que están dando ahí un par de hombres ahí peleándose con otros y todo, y la gente le dice, viera qué entretenido que es? En las cosas de Dios no podemos hacer algo así, jamás, jamás. Entonces, por eso tenemos que Amén. llevarlo en un orden donde la gente, el único fin de lo que estamos haciendo es que la gente aprenda, así como nosotros aprendemos. Y entonces hay personas que dicen, no estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen. Claro, si no están de acuerdo con lo que ustedes dicen, con lo que nosotros decimos, por medio de la escritura, ellos tienen la oportunidad de probar
que sea así o que no sea así, pero la escritura es la base. La palabra de Dios es la base que va a juzgar si lo que estamos diciendo nosotros es mentira o no. Entonces, para que eso se lleve a cabo, tiene que ser con mucho orden, donde la gente va a entender que aquí lo único que se va a salvaguardar no es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino el honor de la verdad bíblica. Y para Amén. que esto pase, tiene que ser en orden, tiene que ser justo las cosas, ¿verdad? Y por eso es que se está pidiendo que las cosas no sean, como dice el hermano Fernando, ayer lo reiteró, no sea una cosa de juguete, sino que sea en un orden específico, ¿verdad, hermano? Amén. Algo también que quiero agradecerles a todos, pues la paciencia que tienen con nosotros, Sí, porque créannos que no estamos buscando que mucha gente se una al grupo. No, aunque sea una sola persona que vea el video, se interese y lo aprenda y lo comparta con esa es nuestra mejor paga para claro, esto. claro que sí. Una sola persona que realmente piense y medite en lo que estamos enseñando, para nosotros es la mejor paga que tenemos. Así es. Entonces, les agradecemos a todos muchos y recuerden, pues, si la gente quiere ver el video, magnífico, y si no lo quieren ver, Dios los bendiga. De Sí. verdad, pues, aquí seguiremos. Ujú. Vamos a entrar ahora hacia el tema. Voy a compartir pantalla, hermano, un ratico, ¿está bien? Dele, hermano, dele, claro que sí. Espero que me ayude, es con lo de los pasajes, Nada más por me favor. dice y yo lo leo, Ok. lo busco. Usted me dice cuando esté en vivo ya la pantallita mía ahí. Listo, ya lo estamos viendo, ya el público le va a llegar en unos minutos, en unos Ya casi segundos. llega por la China, por Japón, pero ya casi llega a Costa Rica. Costa Recuerden que Rica. estamos transmitiendo desde, sí, por aquello, desde Costa Rica. Un pequeño paréntesis, si hay algún hermano o hermanos en Nicoya, Costa Rica, Centroamérica, me gustaría que tal vez algunos se comunicara conmigo, con Luis Fernando Castaño al 6011-8484, puesto que pues yo estoy aquí en Nicoya trabajando y quisiera tal vez compartir con ellos un poco sobre la palabra de Dios. En Nicoya, Costa Rica, Centroamérica. Ok, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a entrar ahora sí al tema. Los judíos mesiánicos. Hemos estado hablando sobre una serie de grupos religiosos y les hemos hecho un análisis a la luz de la palabra de Dios para ver si clasifican como la iglesia que Cristo fundó. Hemos analizado la iglesia católica romana y no pasó la prueba. Analizamos la iglesia de los testigos en contra de Jehová, tampoco pasó la prueba. Analizamos la iglesia de los solo Jesús, tampoco pasó la prueba. La iglesia de los adventistas tampoco pasó la prueba como la iglesia que Cristo haya fundado. Hablamos también de la iglesia pentecostal y tampoco pasó la prueba. Estamos hablando ya hace 2 días sobre la Jequilá o mesiánica, que a ellos les gusta, es que no les tienen problemas con la palabra iglesia, sino que les gusta que hablen de Jequilá, congregación. Bueno, pues cuestiones de palabras, porque al fin es la misma situación. Los judíos mesiánicos, este es el tercer día que hablamos de él, ya hoy vamos a terminar, aunque hay muchos puntos que hablar de ellos, pero no podemos seguir aquí solamente hablando de ellos. Hablamos de que ellos, los puntos principales es que tienen 2 libros que se basan, como es el Código Real, la versión Kadosh. Pero ahorita en ese estudio ustedes van a ver algo muy importante, que los judíos mesiánicos, hay un grupo que se llama judíos mesiánicos, se hacen llamar judíos mesiánicos, pero realmente no son judíos mesiánicos, son sincretistas que han mezclado la creencia evangélica, adventista, y que han agarrado costumbres judías. Y hay otro grupo que son judíos mesiánicos de Jerusalén, que más bien les choca que los comparen con estos grupos de que se hacen llamar judíos mesiánicos hoy en día. Dijimos algo muy importante también, dijimos no, explicamos con la palabra de Dios
que la palabra de Dios enseña que Cristo es Dios. Los judíos mesiánicos no creen que Jesucristo es Dios. Enseñamos también que Jesucristo no es un nombre pagano y no fue inventado por la Iglesia Católica Romana. Desde la Septuaginta, 250 años antes, este nombre se tradujo, se hizo una transliteración del hebreo al griego para traducirlo en la Septuaginta. Pasajes como Josué 1:1, Zacarías 3:1, Zacarías 3:3, entre otros pasajes, mencionan la palabra de Yeshua. Otro detalle es que no existe una evidencia filológica ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento para decir que el nombre de Jesús se debe pronunciar Yahshua, porque la palabra Yah explicamos que es la contracción de el tetragramatón, y Shua es la terminación y es una palabra cananea que era el suegro de Judá, y de ahí es donde se forma la palabra Yahshua, pero no tiene un respaldo bíblico. Y otro punto que enfatizamos mucho ayer es de que no van a encontrar ustedes en ningún lado el nombre de Yeshua en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo, como dicen los amigos judíos mesiánicos. El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. No hay pruebas científicas para determinar eso. No existe ni siquiera un solo manuscrito que respalde eso. Los judíos mesiánicos dicen que sí, que ellos saben de un manuscrito y hablan del Shem Tov, pero quiero decirles a todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos, que el Shem Tov no es un manuscrito, sino que es un texto que un rabino tradujo del griego al hebreo para los siglos XVII o XVIII, porque los judíos querían evangelizar a los mismos judíos, porque este movimiento de los judíos mesiánicos no es tan viejo, es como del siglo XVIII más o menos, y a partir de 1960 es donde han empezado a tener mucho apogeo, porque han tenido mucha ayuda económica, por eso han podido hacer muchas cosas ellos. Otro detalle que quiero recalcar es que los judíos mesiánicos no creen que el Espíritu Santo es Dios. Eso yo lo recalco varias veces. En la versión que ellos utilizan es una versión adulterada. Tanto la versión Kadosh es una versión que no es confiable. Es una versión que cuando se trata de la divinidad de Cristo, la traducción es muy parecida a la traducción de los testigos en contra de Jehová, de la Westover o la versión Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo concepto. Igual el Código Real. Es un documento que es una novela. Yo lo llamo que es una novela porque no es un texto fidedigno, sino es una novela donde su autor, Daniel Hernández, él ha agarrado y ha manipulado tanto la gramática hebrea como la gramática griega y ha querido agarrar el texto griego e introducirle palabras en hebreo para hacerlo decir lo que él quiere decir, cosa que es por estética, por fidelidad o por honestidad, no es correcto que se haga eso, porque le hacen creer a la gente en estas dos versiones, la versión Kadosh y la versión Código Real, todo lo que son los nombres los traducen en hebreo, los traducen al hebreo y ciertas palabras claves para ellos las ponen en hebreo y después dan una traducción al final del libro que se llama el Código Real. Pero bueno, esto es lo que hemos visto hasta el momento de ellos. Y quiero empezar hoy con estas diapositivas porque quiero que veamos algo sobre estos señores. Tito capítulo 1, versículo 10. Yo quiero recalcar algo y sin ofender jamás a nadie. Lo único que queremos es compartir, recalco siempre, queremos es compartir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero este problema de los judaizantes
para la época del apóstol Pablo ya existía. Y Pablo, vea cómo se dirigió a ellos, a los judaizantes. ¿Por qué judaizantes? Porque eran hermanos que eran cristianos y pretendían que los cristianos guardaran la ley mosaica. Y eso es lo que esta gente pretende. Si el hermano me ayudara a ir buscando Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 5, mientras que yo leo este otro pasaje. Listo. Tito 1:10 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, escuche esto, Pablo le está escribiendo a Timoteo, a un cristiano, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y vamos a ver quiénes eran los que contradecían para la época de Tito. Versículo 10. Porque hay, ojo lo que dice, porque hay aún muchos contumaces. Wow, ¿va cómo los llama? Habladores de vanidad y engañadores. O sea, son hombres fraudulentos. Mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión aquí, ¿quiénes eran? Eran hermanos que ya habían obedecido el evangelio, pero querían obligar a los hermanos que tenían que circuncidarse. Hermano Marvin, ¿sabe usted por qué era tan importante la circuncisión para ellos? Porque sencillamente la circuncisión fue una señal que Dios hizo entre el pueblo judío literal y Dios. Entonces estos hermanos empezaron a decirle a los cristianos que no podían, escúcheme bien, no podían ser cristianos si no se circuncidaban. Y yo enfatizo mucho sobre esto porque el propósito de los judíos mesiánicos de hoy en día es el mismo. Vamos a ir a Juan. No, voy a terminar ese pasaje, permítame. Dice: contumaces, habladores, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Está hablando de los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Pero escuche, dice que hay que taparles la boca. ¿Cómo? ¿Los llamamos a insultarlos? ¿A recordarles al papá, a la mamá? No, es con la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 9, para que pueda exhortar con sana enseñanza. La sana enseñanza, hermanos, tapa la boca de la falsa doctrina. Amén. Tengo que quede muy bien. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un momentico porque yo quiero que el hermano me haga el favor y me ayude con, a ver si, ¿qué pasó con la pantalla aquí? Vamos a ver. Porque yo quiero que en Hechos capítulo 15, ahora sí, voy a dejar, ahorita volvemos a compartir pantalla. En Hechos 15, del 1 al 5, yo quiero ver el problema que el apóstol Pablo tenía. Es el mismo problema que la iglesia tiene hoy en día, sino que el apóstol Pablo sí le prestó atención. La iglesia hoy no presta atención a este problema grave que tiene con esta gente. Vamos a leer Hechos 15 del 1 al 5. Y vamos a ir leyendo despacio, hermano. Sí. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Subrayen esta palabra si es tan amable. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ojo, no podéis ser salvos. Ese era el problema que había en todas las iglesias donde estos amigos llegaban. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice que son contumaces, habladores, hablan de vanidades y engañadores, mayormente, los de la circuncisión. Y en Hechos capítulo 15 bajaron desde Judea varios hermanos, predicadores, ancianos, y se congregaron con la iglesia porque ya esto era un problema que estaba causando división en la iglesia. ¿Por qué? Porque decían estos hermanos, si los gentiles no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ahora ve el versículo 5, versículo
2, perdón, hermano. 15:2 de Hechos dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Siga, hermano. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y Perdón, un momentico. Este asunto fue tan grave que reunieron a la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Ojo, esos 3 elementos son muy importantes. En el versículo 4, hermano. Ok, versículo 4. Recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Siga. Okay. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Subrayen esta palabra. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este es el mismo problema que la iglesia hoy en día tiene con esta gente, pero que no le ha prestado atención. Porque el propósito que todos estos amigos judaizantes, porque los mesiánicos no son judíos mesiánicos. Les voy a explicar por qué no son judíos mesiánicos. La palabra mesiánico viene en derivación, que es un seguidor del Maxía o del Mesías. Entonces, si son seguidores del Mesías, son mesiánicos. En ese sentido, ellos no son los seguidores del Mesías. ¿Por qué? Porque si vamos al contexto cultural y etimológico de la palabra, el cristiano es el verdadero mesiánico. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de Cristo o del Mesías, para que se entienda mejor. Pero esta gente recalcaba que era necesario ya no solamente circuncidarlos, sino que guardaran la ley de Moisés. Por eso el judío mesiánico de hoy le dice a usted, la ley de Dios es eterna. Claro. La ley de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el mundo dice amén. No, señores. Cuando ellos dicen eso, este es el pensamiento que tienen ellos. Y por eso hay que tapar la boca, pero con la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 15, versículo 5, se reunieron la iglesia, los apóstoles y los ancianos para tocar este asunto. Usted puede leer todo el capítulo en su casa, pero vamos al versículo 23, hermano. Ahí. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Siga. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Siga, hermanito, siga. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Téngalo ahí. Ahí un momentico. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más, ninguna carga más que estas cosas necesarias.
El punto que quiero enfatizar con esto es que aunque hubo una gran discordia y una disputa entre los hermanos, cuando se dice al Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo, es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no podemos dividir a Dios. Cuando se menciona aquí al Espíritu Santo, lo que se quiere decir es que le pareció bien a Dios y a nosotros. ¿A quiénes? A la iglesia, a los ancianos y a los apóstoles. No imponeros más cargas que estas cosas necesarias. Escuchen todos. Yo recalco esto, ¿saben por qué? Porque estos amigos quieren es judaizar a la iglesia. Quieren hacer que la iglesia se convierta en una secta del judaísmo. Porque, escúcheme, hay gente en Jequilá, está muy metido este movimiento, y hay gente que están diciéndole a sus miembros que tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Wow. Y lo que a mí me indigna, y con todo respeto lo digo, que me indigna, es que son gente que dicen creer en la Biblia. Son gente que una vez creyeron en el evangelio. Son gente que una vez dijeron, sí, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ya hoy empezaron a cuestionar y a decir, no, Yeshua es el Mesías, pero no es Dios. Tenemos que guardar la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es eterna. Y toda la voluntad de Dios, escuchen lo que estoy diciendo, el pensamiento de esta gente es, y toda la voluntad de Dios se rige por la Torá. Y es grave esto. Ahora voy a volver a compartir pantalla, hermanito, si es tan amable. Claro, está bien para hacerlo. Hermano, mientras usted comparte pantalla, tenemos una pregunta aquí de un visitante. No sé si se la puedo hacer ahorita o se... Hágala bien pueda. Dice el visitante, no voy a mencionar el nombre para que no se avergüence o tenga alguna pena o algo así, ¿verdad? Pero más adelante yo le preguntaré si podría mencionar su nombre. Pero él dice, hola, ¿el actual Estado israelí es bíblico? ¿Son salvos? Pregunta esta persona. Bueno, es que el problema de todo este conjunto de enseñanza que hemos estado dando estos 2 días nos lleva a eso. El problema es que le han querido enseñar a la gente que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y déjenme decirle, pues no quiero lastimar la conciencia de nadie, pero es una gran falacia, es una gran mentira. Y desafortunadamente lo que voy a decir, pero es real. Es muy triste lo que voy a decir, pero esto es real. Los judíos mesiánicos y los judíos nazarenos, que es un movimiento que nació en Jerusalén, se están aprovechando de estas circunstancias con el mundo entero, y de estas circunstancias han estado manipulando a la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel que está en Jerusalén hoy en día no es el pueblo de Israel que es el de la Biblia. Alguien dirá, pero ¿cómo se está diciendo eso? Muy sencillo. Resulta que Dios cumplió todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel, se las cumplió. En Josué capítulo 21, versículo 43, hermano Marvin. Sí, lo leo. Dice Josué 21, 43 creo que es. Okay, a contestarle al compañero ahí. 21:43 dice lo siguiente. Josué 21:43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. No, entonces, un momentico, es donde... el 45. El 45, ok, listo. El 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ojo, no faltó palabra de todas las promesas que Dios le había hecho a Israel. Todo se cumplió. Y para que no queden dudas, eso lo escribió Moisés aproximadamente 1500 años antes. Se escribió eso. Y en el primer siglo, el Espíritu Santo, vea lo que dijo en Hechos 10:36 con respecto al pueblo judío.
Hechos 10:36. Dice Hermano. lo siguiente, 10:36, ya se lo tengo acá. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Un momentico, despacio. ¿Dios envió qué? Mensaje a los hijos. O sea, Dios tuvo todavía tanta misericordia que aún cuando vino el Mesías, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Para qué? Siga. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Les anunció el evangelio por medio de Jesucristo y no quisieron obedecerlo. Hoy, si nos queda tiempo, vamos a ver si podemos tocar Romanos capítulo 11 para explicar lo de la teoría del reemplazo, que no hay ninguna teoría del reemplazo. No, es que la Biblia es categóricamente afirma que el pueblo de Israel, para poder ser salvo, tienen que creer en Cristo, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Tienen que creer que Jesús es Dios. Esa es la primicia. El problema es que muchos de ellos creen que Yeshua es el Mesías, pero no creen que es Dios. Y ellos tienen que creer que Yeshua es Dios. Si no, no van a poder ser salvos. ¿Por qué? Porque el concepto evangélico o el concepto social que circula es Israel es el pueblo prometido, es la tierra prometida de Dios. Eso es mentiras. Israel, el Israel de hoy ya no es el pueblo escogido de Dios. Primera de Pedro 2:9, me voy a desviar un poquito, pero yo creo que es importante para esto. Primera de Pedro 2:9, hermano, ¿me lo puede ayudar a leer, por favor? Para que al compañero que está escuchando le quede claro este punto. Primera de Pedro 2:9. Dice, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Deténgase un momentico ahí. Pedro está diciendo que le está hablando a cristianos que están por toda la diáspora. Escuchen esto. Y Pedro está diciendo que ustedes, los cristianos, son real sacerdocio, nación santa, reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿De a dónde creen ustedes que agarró Pedro eso? Sencillo. Esa promesa viene de Éxodo capítulo 19, versículo 6. ¿Me lo puede leer para complementar esta idea, hermano? Claro, Éxodo 19. Versículo 6. Dice la siguiente forma. Perdón, en Éxodo 19, versículo 6, Dios está haciendo esa promesa al pueblo literal de Israel. No al Israel de hoy, no, allá a los israelitas que anduvieron en el desierto. Y vea lo que les prometió. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Oiga, un reino, pero ya lo que termine, un reino de reyes y sacerdotes. Esa fue la promesa y la iglesia está cumpliendo esa promesa a través de Cristo Jesús. Léalo ahora sí el pasaje, hermano. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Pedro está citando Primera de Pedro 2:9, vamos a leerlo ahora sí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Quién? ¿Quién? La iglesia. Siga leyéndolo, hermano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y saben qué es lo más duro de todo esto? Que el que está diciendo eso es un judío. Un judío que vio a Jesús, lo vio, comió, gozó de la buena palabra que dio el Mesías, y no solamente eso, él vio los poderes que actuaron en la persona de él a través de Jesús. Oiga, qué importante, las palabras, el que está diciendo estas palabras no es Fernando Castaño, no es Marvin Soto, no. Es un siervo de Dios que vio literalmente, vio a Jesús, lo vio resucitado, lo vio crucificado, comió con él.
y era un judío. Mm. Y Pedro tiene en mente es la promesa que había allá en Éxodo 19:6. Por eso dice que vosotros sois nación santa. Le está diciendo a la iglesia, real sacerdocio. Oiga, qué importante. Pueblo adquirido por Dios. Por eso los judíos que existen hoy en día no son el pueblo escogido de Dios. Entonces estos amigos judíos mesiánicos le dicen a la gente, entonces Dios desechó a su pueblo. No, señores, ese es el gran dilema. Dios no ha desechado a Israel, pero para poder que ellos abracen esta promesa, tienen que obedecer el evangelio. No es porque nacieron en la tierra de Israel, ya Dios los salvó. No, señores. Dios no ha desechado a Israel, estamos de acuerdo, pero ellos tienen que obedecer el evangelio igual que cualquier otra persona. A ver, hermano Marvin, si me ayuda. Claro. ¿Por qué es necesario que ellos obedezcan el evangelio? ¿Por qué no aceptar que por ser judíos pueden ser salvos? ¿Cuál sería el problema de aceptar eso? Sí, porque Jesús cumplió la ley, Jesús le dio fin a la ley de Moisés, donde era el único medio donde se podía alcanzar alguna promesa de Dios, era por medio de la ley de Moisés, pero una vez que el Señor cumplió esa ley y la clavó en la cruz, entonces la ley que rige para todos es el evangelio. Pero hay un problema, a eso le quiero agregar algo. ¿Saben por qué los judíos no pueden ser salvos por ser judíos de allá, nacidos en Israel? Porque entonces llegaríamos a la conclusión que Dios hace acepción de personas. Hay un plan para los judíos y otro para la gente, para la gente normal. Y la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Por eso no puede aceptarse esa teoría, porque es una teoría y no es enseñanza de la Biblia. Amén. Espero con estos pasajes, tal vez si le manda los pasajes en un mensaje, ahí mismo los puede poner, hermanos, si es tan amable. Josué capítulo 21, 45, Éxodo 19, 6, Primera de Pedro capítulo 9, 6, para que el compañero ahí lo pueda analizar mucho mejor. Ok, volvamos a nuestro punto ahora. Entonces, hablando de los judíos mesiánicos, la palabra de Dios los llama y dice que los de la circuncisión y eran personas que tenían serios problemas, causaron gran división en la iglesia. Y fue algo tan grave que vea cómo Pablo llama a los mismos de la circuncisión en Filipenses capítulo 3, versículo 2, vea lo que está escrito. Y los llama de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque el perro era un animal abominable. Y vea cómo los llama. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este pasaje, Pablo se está refiriendo a los de la circuncisión. Y cuando en el Nuevo Testamento se refiere a los de la circuncisión, se está refiriendo a los judaizantes, que vienen a ser los judíos mesiánicos de hoy en día. Los judíos mesiánicos no son la congregación verdadera o la iglesia que Cristo fundó. Una de las maneras como ellos se caracterizan mucho, vean la imagen que estoy poniendo aquí, es por su vestimenta. Esta es una de las vestimentas de ellos. Esta es la otra. La kipá. La kipá es algo que se ponen aquí en la gorrita y según el Talmud, la kipá se utilizaba como un símbolo de autoridad, para que el hombre reconozca que tiene una autoridad por encima de él. Por eso es que usan la kipá. Y el talí lo usan, más que todo, lo usan los hombres que son casados
y para cuando van a hacer la oración en la mañana, la primera oración de la mañana. El Talmud, en el libro del Talmud, en Kirushin 31a, dice el Talmud que el propósito de la kippah es recordarnos de Dios, que es la autoridad suprema por encima de nosotros. Eso es lo que enseña el Talmud. Y esto es una de las características que hace a esta gente, tener muchos símbolos externos de la cultura hebrea. Por eso la iglesia, por eso la congregación de los judíos mesiánicos no puede ser la iglesia que Cristo fundó, o para traducírselos en otro idioma, o de una manera que suene más bonito. Los judíos mesiánicos no son la congregación que el Mesías edificó. El talí, el gran talí, es utilizado por los hombres en el momento de la oración en la sinagoga. Todavía en las sinagogas lo practican hoy en día. Y en el momento de la oración de Saharit, o sea, la oración de la mañana. Entre los judíos askenazitas, la costumbre de cubrirse con el talí gadol, o sea, con el gran talí, es reservado para los hombres casados. Cosa contraria a lo que enseña Primera de Corintios 11:4. Hermano, Primera de Corintios 11:4, ¿qué dice? Busco, dice lo siguiente, Primera de Corintios 11:4. Dice así: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y ellos utilizan este talí precisamente para hacer la oración, la primera oración en la mañana y cada que van a rezar o van a orar ellos. ¿Y por qué cito esto? Porque esa práctica más bien es contraria a lo que la Biblia enseña. Amén. A lo que el nuevo pacto enseña. Es una práctica que no es bíblica, esa práctica. Es algo muy importante que quiero rescatar también. La kippah y el talí no son implementos que se utilizaron en los judíos allá cuando estaban en la época de Moisés. Eso nunca lo utilizaron para nada. Y hoy en día en el talí, si ustedes pueden ver la foto que yo puse, tiene grandes bordes. Bueno, el Talmud enseña, ¿qué es el Talmud? Para las personas que no saben, el Talmud es como decir la Torá, pero oral. Porque no sé cuántos de ustedes sabían que cuando Moisés existió, la Torá se transmitía era oralmente. Y fue hasta los primeros siglos donde algunos rabinos empezaron a agarrar las tradiciones de los judíos y las fueron escribiendo. Y fue donde salió el Talmud. El Talmud es una recopilación de todas las tradiciones y costumbres de los judíos. Pero el problema es que para los judíos el Talmud es una autoridad grandísima. Y eso fue prácticamente lo que Jesús condenó también de ellos. Y esto es algo que los judíos mesiánicos apelan mucho al Talmud y al estudio de la Torá. Otro punto que quiero recalcar de los señores mesiánicos. Este es otro símbolo que en muchas Jequilá de ellos se sobresalen. Estoy citando tres implementos que sobresalen mucho de los judíos mesiánicos, y es la kippah, el talí y el shofar. Este shofar se utilizaba para llamar al pueblo, y hoy en día pues hay algunas Jequilá en México, en Puerto Rico. Este movimiento está muy metido en Puerto Rico, en Perú y en Argentina. Son los puntos donde, y en Colombia también, son los puntos donde más se ha metido este movimiento mesiánico, y
algo muy importante, estos movimientos mesiánicos se están metiendo mucho no tanto a la Iglesia Católica, sino a los grupos protestantes, principalmente a los adventistas y a los evangélicos, porque se están mezclando mucho con ellos. El shofar es una palabra hebrea y era un instrumento musical de viento y se utilizaba en las ceremonias. El shofar era fabricado con el cuerno de un animal puro. Ojo, qué importante este detalle. Ese shofar no era cualquier animal que se podía utilizar, no. Tenía que ser un animal puro, un animal limpio, o sea, kosher, limpio, puro. Y tenía que ser como un cordero, una cabra, un antílope o una gacela. Ni de vaca ni de toro se podía utilizar. Y se usaba en varias fiestas solemnes religiosas judías. Y en los eventos religiosos que se hacen llamar judíos mesiánicos hoy en día, muchos de ellos hacen sonar el shofar. Porque dicen, escucha, y eso lo vamos a ir viendo todavía, ellos enseñan que Cristo no ha cumplido la fiesta de las trompetas, porque la fiesta de las trompetas era una fiesta que celebraba el pueblo judío en donde por 7 días no trabajaban y se dedicaban a celebrar, a estar gozosos. La fiesta de las trompetas simbolizaba más que todo el gozo por la redención que Dios le había dado a su pueblo. Y pues estos amigos dicen que todavía eso no ha sucedido. O sea, Cristo se equivocó. Quiero marcar que ustedes marquen una diferencia importante. El código real y la versión Kadosh tienen una característica importante. Espero que todos me estén escuchando muy atentamente a esto. ¿Se escucha bien, hermano Marvin? Sí, hermano correcto. Marvin, ¿sí? Sí, correcto, se escucha fuerte y claro. Porque como está lloviendo aquí muy fuerte, no se está interrumpiendo la señal, ¿no? No, ahí se oyen unas gotitas del techo, pero se oye muy bien. Ok, quiero aclararles algo a todos mis estimados amigos. El código real y la versión Kadosh son 2 Biblias. Bueno, el código real es el Nuevo Testamento y la versión Kadosh es una versión completa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hecha por un señor que se llama David Schweitzer. Y este señor dice que él no necesitó la ayuda de nadie para traducir esta Biblia. Pero quiero que ustedes marquen una diferencia. Los que se hacen llamar judíos mesiánicos en Latinoamérica son desechados, para no utilizar una palabra grosera, son desechados por los que se hacen llamar judíos mesiánicos en Israel. No sé si me entienden. ¿Y saben por qué? Porque el código real y la versión Kadosh solamente la utilizan en Latinoamérica estos grupos que son una mezcla de evangélicos, adventistas y que han agarrado costumbres judías. Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que el verdadero judío mesiánico de allá de Israel, él venera la Torá. Y a la Torá le tienen como un altar donde cada que van a empezar a hacer algún ritual congregacional, primero el rabino, o el raboni en arameo, él se levanta, él pues, saca contra el pecho, se pone contra el pecho, él agarra la Torá, se la pone contra el pecho, la presenta a todo el pueblo y después empieza a leer la Torá. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el judío mesiánico de Israel, él categóricamente, él cree que su esencia está en la Torá. Mientras que los que se hacen llamar judíos mesiánicos aquí en Latinoamérica, ellos utilizan el nuevo pacto. Esa es la diferencia entre el judío mesiánico que hay en Latinoamérica con el judío mesiánico que hay allá literalmente en Israel. Y hay algo muy importante. El judío mesiánico de Israel no acepta
que esta gente se hagan llamar judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque los judíos mesiánicos, dicen ellos, son una secta más que ha nacido en América o en Europa. Y sí, este movimiento de los judíos mesiánicos nació en Inglaterra aproximadamente en el siglo XVIII al XIX. Y su mayor auge lo ha tenido a partir del año 60, más que todo. Aquí tenemos un serio problema. Aquí es donde, como yo siempre digo, muy sanamente lo digo, sin ofender a nadie, pero aquí es donde Cristo empieza a padecer. Espero que ya les llegó esa imagen que he puesto yo ahí. Hermano Marvin, ¿salió? Sí, correcto. Ahí ok. está. Resulta que en Israel hay 7 fiestas solemnes. Pero estos amigos judíos mesiánicos de aquí de América dicen que de esas 7 solemnes el Mesías ha cumplido algunas, como la Pesaj o la Pascua, que representaba la muerte de Cristo. Y es verdad, eso es verdad. Como la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua se celebraba. Ahí tengo ese cuadro, por si tal vez alguno le quiere pegar le puede dar un pantallazo a alguien por si lo quiere tomar en cuenta. Pero quiero ver si puedo, a ver, denme un minutico, si son tan amables, que quiero hacer un invento aquí. A ver si puedo agarrar esta imagen. Hermano, para cambiar a otra pantalla, tengo que salirme de la pantalla que estoy, ¿verdad? Marvin. Sí, correcto. Tiene que quitar pantalla y después escoger la pantalla en la que está. Vamos a ver. O pasar la imagen que tiene al frente de donde está la diapositiva para que se vea dónde está. Vamos a ver si la puedo jalar la diapositiva entera. No, se me sale aparte. Okay. Bueno, de todas maneras, vamos a ver si puedo hacerlo. Y si no, pues, ni modo. Quiero recalcar es de que aleluya. Denme un segundito, por favor. Yo no soy un experto en esto, pero estamos tratando aquí de ver cómo. Vamos a ver. Bueno, por lo que veo no lo pude hacer. Bueno, quiero recalcar algo muy importante. Estos amigos enseñan y dicen que Cristo sencillamente, Él ha cumplido alguna de las fiestas solemnes. Y cuando hablo de esto, quiero enfatizar es de que ellos enfatizan de que Cristo cumplió la fiesta de la Pascua o el Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua representaba la muerte. La fiesta de los panes sin levadura, después de la Pascua se contaban, se empezaba el 4 días y eran 7 días más de fiesta para el pueblo, y era la fiesta de los panes sin levadura, que representaban, escúcheme, y es que esto es algo tan bello. Cuando se celebraba la Pascua, se celebró la Pascua, Cristo murió el 14 de Nisan, el día que se celebró la Pascua. Al tercer día se empezaba a celebrar la fiesta de los panes sin levaduras, y al tercer día es donde Jesús resucita. Por eso es tan importante todo esto. Entonces, se cumplió la fiesta de los panes sin levadura. Cuando Cristo resucita, cumple la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar. Colosenses capítulo 1 del 15 al 18. Qué importante esto. Cuando Cristo muere, resucita,
y después de cierto tiempo, les dice que se vayan para Jerusalén. Cuando Cristo murió, le dice a los apóstoles que se vayan para Jerusalén. El día de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué simbolizaba eso? La fiesta de Pentecostés. Cristo también cumplió esa otra fiesta. Qué importante ese detalle, ¿no? Entonces, los amigos judíos mesiánicos dicen, esas 4 fiestas, Cristo las cumplió. Pero Cristo no ha cumplido, según ellos, es la fiesta del Yom Kippur, que es el día de perdón, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas. Dice que todavía faltan esas 3 fiestas por cumplirse. Pero es una gran equivocación, porque si Cristo no cumplió la fiesta del Yom Kippur, entonces cuando Cristo murió en la cruz, están diciéndole a la gente que no hubo expiación por nuestros pecados. Y Hebreos capítulo 9, versículo si me lo puede leer el hermano ahí, Hebreos capítulo 9, del 15 al 17, nos explica que en el sacrificio de la cruz hubo expiación por los pecados que hubo bajo el primer pacto y cubrió a todos los que fueron llamados. Entonces, en la cruz, cuando Cristo es derramado, al derramar la sangre en la cruz, se está cumpliendo la fiesta del Yom Kippur, que es el día del perdón, porque a partir de ese momento fue donde Dios le dio perdón a la raza humana, perdón que antes no tenía. Léame ese pasaje, por favor, hermano. Dice Hebreos capítulo 9, versículo del 15 al 17. Sí. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Despacio. Para que interviniendo muerte para la remisión o para el perdón, para que entiendan otros, de los que habían bajo el primer pacto. ¿Cuál primer pacto? El mosaico, la Torá, o como usted lo quiera llamar, o el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió con esos? ¿Qué es lo que yo quiero que todo el mundo entienda este pasaje? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué sucedió con la muerte de este hombre en la cruz? Este hombre murió en la cruz, ¿y qué fue lo que hizo que Dios aceptó? Repita otra vez esa parte, hermano. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Deténgalo ahí. Y qué importante, porque este pasaje nos demuestra que la muerte que hubo en el Calvario, allá en el Gólgota, cubrió a todos los que estaban en el primer pacto. Todas las transgresiones que se sufrieron en el primer pacto, en la cruz, la sangre de Cristo fue la que hizo expiación por el pecado de ellos. Siga, hermano. Versículo 17. 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Es necesario que intervenga muerte del testador. Recuerden que el que está escribiendo es un judío, le está escribiendo a cristianos, y ojo, a cristianos hebreos. Y cuando él viene y habla de que es necesario que haya muerte para que el testamento entre en vigor, es necesario que exista muerte. El judío o el hebreo, ¿qué pensaba? Allá, el sacrificio del cordero bajo la ley mosaica. Entonces, el escritor les está diciendo que ese sacrificio que se hacía allá bajo la ley mosaica, viene este hombre que murió en el Calvario y derrama su sangre. ¿En qué? ¿Por qué? Porque el del antiguo pacto era el tipo, y el que está muriendo en la cruz es el antitipo, o sea, es el cumplimiento de esa figura que se dio allá. No sé si es muy complicado lo que expliqué, ¿o se entendió bien, hermano? No, sí, claro que sí, es bastante claro. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús muere,
Él está haciendo el papel del Cordero Pascual. Y al ser el Cordero Pascual, Él está expiando. La palabra expiar significa que es poner a un tercero en rescate mío. En este caso, allá era un cordero, en este caso, Cristo. Cristo es el reemplazo, Él muere por mí. Por eso es que a partir de ese momento se cumple la fiesta del Yom Kippur, que es el perdón. Y ahí el perdón fue para toda la raza humana. Amén. Eso es lo que la gente debe entender. Por eso esa fiesta sí se cumplió. Siga con el 17, hermanito. Y dice el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, los evangélicos y los judíos mesiánicos podrían decir, esa fiesta no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el Mesías está vivo. Y para poder que se cumpla esa fiesta, tenía que él morir. ¿Por qué? Porque él era el que iba a hacer la expiación por nuestros pecados. Amén. Otro detalle que quiero rescatar de estas fiestas, la fiesta de las trompetas. Apocalipsis capítulo 11, hermano, versículo 15. Ajá, dice Léalo, por favor. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Pregunto, si la fiesta de las trompetas, que era un símbolo de gozo y de alegría, no se ha cumplido, entonces Juan nos mintió aquí, porque Juan está viendo esta acción en el cielo y esta acción se la está diciendo a los cristianos que estaban siendo perseguidos por Nerón en ese momento, estaban afligidos, y cuando los cristianos vienen y leen esto, se dan cuenta que la victoria ha tenido Dios. Amén. Y vuelvo a repetirme el pasaje, porque ese pasaje es muy importante para corroborar que y hay muchos pasajes para corroborar esto, pero este pasaje para mí es uno de los más importantes, porque él claramente dice que el séptimo ángel tocó la trompeta. Sígalo, hermano. Dice el versículo 15. Y el 16 podemos leerlo también. Ok, va seguido. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Por qué lo adoraron? Por 24 ancianos. 24 es un número cabalístico. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Está representando a todos los redimidos, a todos los redimidos, tanto del primer pacto como el segundo pacto, según Hebreos 15, Hebreos 9, del 15 al 17. Y saben que lo más importante, que esta parte tiene que ver, Apocalipsis 11:15 tiene que ver con Daniel capítulo 7, versículo 13. Vamos a Daniel 7, 13 hasta el 28, porque yo sé que es mucho lo que vamos a leer, pero es muy necesario para explicar bien esto. Claro. Daniel 7, 13 al 28. Lo tengo. Léalo. Dice, o quito la pantalla para que se lo pongamos a la gente. Como quiera, como guste. Bueno, a ver si puedo, porque es que no me sale a mí. No, lo quito yo, mire, aquí lo quito yo. Ah, me quita la pantalla, hágale pues. Eso, ahí, hermano, hágale. Vamos a poner ahora la pantalla de la Biblia para que lo puedan ver con nosotros. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 28. ¿Se lo leo, hermano? Por favor. Dice: miraba yo en la visión de la noche,
Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Deténgase un momentico ahí, hermanito. ¿A quién le fue dado eso? Al del versículo 13. Es que aquí, yo quiero que la gente entienda bien esto. Venía uno como un hijo de hombre. A ese un hijo de hombre es el que se le está dando ¿qué? Y le fue dado dominio, gloria y reino. Es muy importante eso del versículo 14. Siga ahora sí, hermanito. Perdone que lo interrumpa, pero es que yo me emociono. No hay problema, no hay problema. Mientras las personas puedan entender lo que se está hablando y es para que se puntualice bien, no hay ningún problema. Entonces seguimos El con 14. el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Espérame un momentico aquí. Este pasaje aquí es muy importante porque Daniel está profetizando no solamente la venida del Mesías, está profetizando la venida del reino, que es la iglesia, y está profetizando que ese hijo de hombre va a tener un dominio en todos. Esto es muy importante, hermanos y amigos. Aquí Daniel nos está profetizando que el Hijo del Hombre va a tener dominio en todo el mundo, aún va a tener dominio en todos los negocios del mundo, aún en todo lo que tenga que ver con el mal. Este Hijo de Hombre va a dominar todo. ¿Por qué? Porque va a triunfar. Aquí lo está profetizando y vea el versículo 15, hermano. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Claro, porque no entendía qué era eso. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí está hablando de los 4 reinos: persa, medo, griego y el romano. Y al último, dice, y recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí está hablando de la iglesia que va a triunfar sobre esta. El 18 es muy importante porque nos está hablando de que este reino va a triunfar sobre esos 4 reyes o esas 4 bestias. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Y lo que el versículo 18 está diciendo es que ese reino va a dominar a esas 4 bestias. Ve al versículo 19. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies. Deténgase un momentico aquí. Para los que les gusta investigar, cuando se habla que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, los ejércitos romanos se caracterizaban precisamente porque todos sus instrumentos eran de hierro. Ojo, que es muy importante esto. Y cuando habla de bronce, está hablando de los griegos, porque los griegos, todos sus implementos eran de bronce. Y está hablando de todos estos, de estos reyes que el Hijo del Hombre vencería. Ahora ve al versículo 20. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3,
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Perdón, estos 10 cuernos se refieren a 3 emperadores que tuvieron corto tiempo, como Calígula, como Claudio. Bueno, no recuerdo el nombre de los 10 exactamente ahora, pero estos 10 cuernos eran como decir, gobernantes del mismo imperio, pero que se habían dividido. Por eso es que el imperio romano perdió fuerza, porque poco a poco se fue quebrantando. Siga, hermano. Versículo 21. Sí. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Un momentico, hermanito. Perdón. En el 23, vuelvas al 23 un segundito. La cuarta bestia será un cuarto reino. Están hablando del imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano tenía fama que donde llegaba destruía y desmenuzaba lo que encontraba. Por eso lo llama aquí, devorará, la tierra devorará, triturará y desmenuzará. Y de este mismo reino salieron los 10 cuernos. Ahora sí, siga. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y será... Un momentico, perdón, un momentico. Aquí está hablando lo que es el tiempo de Nerón. Nerón fue el que quebrantó a los cristianos. Nerón, y ojo, el imperio romano ¿cómo es que llamaba este hombre? El que entró a Jerusalén cuando se dio la abominación desoladora. Ay, bueno, no recuerdo ahorita. Fue un hombre que el emperador envió, y cuando se profana el templo es donde se está cumpliendo esta parte del 25, donde dice que cambiaría la ley. Siga leyéndolo, hermano. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Napoleón fue el que hizo eso. Ve, pero Napoleón no, Nerón. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Perdón un momentico, hermanito. Aquí ya me acordé el nombre, se llama Pompeyo. Cuando Pompeyo entra a Jerusalén, profana el templo, y es a partir de ese momento que se empieza a cumplir esta parte de Daniel. Siga, hermanito. Ok. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. 26. Pero se levantará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí se refiere a la iglesia, el 27, y va el 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Cuando Juan viene y cita Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, Juan tiene en mente a Daniel en esto, y por eso es que estas palabras de Apocalipsis capítulo 11 están hablando del triunfo, de la victoria, del gozo
que Dios le dio al pueblo a través del Cordero. Vuelvo a repetir el pasaje. El séptimo ángel tomó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ojo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto producía paz, producía gozo y producía tranquilidad a los cristianos allá en el primer siglo. Y aquí se está cumpliendo la fiesta de las trompetas, que precisamente era eso. Era un día de gozo en el cual no se hacía nada, sino que era un día de gozo y de tranquilidad. Por eso me he detenido un poco en cuanto a esto de las fiestas solemnes, pero es muy importante que todos ustedes entiendan, mis estimados hermanos y amigos, que la Biblia sí enfatiza es que Cristo cumplió todas estas fiestas, y esto no lo puede nadie negar. Bueno, yo sé que ya me pasé un poco del tiempo. Para concluir, hermano Marvin, Dime. Colosenses capítulo 2, versículo 14, es un pasaje en el Nuevo Testamento que nos va a afirmar que todo esto que había en el Antiguo Testamento era una sombra. Entonces, si era una sombra, se tuvo que cumplir. Vamos a leer Colosenses 2:14 al 17. Muy bien. Lo voy a poner en pantalla para que los amigos nos puedan ver también. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje es muy importante que lo subraye ahí, hermano. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Si Cristo no cumplió con las 7 festividades solemnes que apuntaban, porque oiga, cada fiesta que apuntaban en el Antiguo Testamento apuntaban era a la venida del Mesías. Todos los sacrificios que se hacían dentro del templo apuntaban era al Mesías. Y esto es muy importante de recalcar. Por eso recalcamos que nuestros amigos, los judíos mesiánicos, no pueden ser la iglesia que habla el Nuevo Testamento. Y pues es muy triste tener a veces que hablar de cosas como estas, pero estamos con el único propósito de el amor a la verdad. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Le voy a citar una serie de pasajes para que ustedes lo busquen en sus casas. ¿Me deja compartir un momentico pantalla, hermano? Claro, dele. ¿Ahí lo puedo hacer? Ya le digo, sí, ahí ya está. Ok, vamos a ver. ¿No me salió? Prueba otra vez. Ok. Les voy a dejar estos pasajes que tengo aquí para que ustedes los analicen en sus casas. Filipenses capítulo 3, versículo 2 es un pasaje muy duro y es en contra de los judaizantes que vienen a ser los judíos mesiánicos de hoy en día. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que quieren hacer, mutilar el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo dice que la circuncisión es los que sirven en espíritu por medio de Cristo Jesús. Y ojo a ese pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 24.
dice que la ley era nuestro ayo para traernos a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, habla del ministerio de muerte y dice que el primer pacto fue un ministerio hecho en piedras y lo llaman ministerio de muerte, mientras que el evangelio es llamado el ministerio del Espíritu. En Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice que cuál fue el propósito de la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, cualquiera que se quiera justificar por medio de la ley ha caído de la gracia. Entonces esto quiere decir que no estamos bajo la ley mosaica. Romanos capítulo 1, versículo 16 es un pasaje que yo quisiera que usted se lo aprendiera de memoria, porque Romanos 2:16 dice que Pablo está escribiéndole a los romanos y les dice, todos serán juzgados por medio de mi evangelio. Dios va a juzgar a la raza humana por el evangelio, no por la Torah mosaica. Que esto quede claro. En Romanos 15:20 se habla de que también Pablo habla de que él predicaba era el evangelio. En Primera de Corintios 9:16 Pablo dice que él no se cansó de predicar el evangelio. En Primera de Corintios 9:18 igualmente Pablo habla de que predicaba el evangelio. Pablo no predicaba la Torá. Pablo no predicaba a Moisés. Pablo predicaba a Cristo. En Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4 Pablo dice que si obedecéis el evangelio que os he predicado, al cual creísteis, si lo obedecéis el evangelio que yo les he predicado, sois salvos. El evangelio es lo único que salva hoy en día. En Colosenses 1:23 Pablo también habla de que es el evangelio que él predicaba. Gálatas capítulo 2 versículo 7 igualmente. Gálatas 2:14 Pablo habla de que Pedro estuvo actuando hipócritamente. ¿Por qué? Porque cuando llegaban los judaizantes, él actuaba como un judío y se apartaba de los hermanos. Y le dice, si tú siendo judío haces esas cosas, decime. Entonces, todos estos pasajes que he citado, ¿por qué los cito? Para que usted los analice en su casa y vea la diferencia entre la ley mosaica y entre lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba siempre era el evangelio. ¿Puede quitarme la pantalla ahora sí, hermanito? Pablo predicaba era el evangelio, nada más. Ahora sí, concluimos diciendo la iglesia, o para no ofenderlos tanto, voy a decir la congregación o la jequilá de los judíos mesiánicos no pasa la prueba con la palabra de Dios. No puede ser la iglesia que habla el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por todas estas cosas que hemos visto y por todas sus tradiciones. Se basan más en las tradiciones y costumbres que en lo que el nuevo pacto enseña. El cristianismo se basa en el nuevo pacto. Entonces la iglesia, la congregación de los judíos mesiánicos no clasifican como la iglesia que Cristo edificó. ¿Por qué? Porque no creen que Cristo es Dios, porque no creen que el Espíritu Santo es Dios. Fatal. Porque creen que hay que predicar el evangelio, porque creen que hay que circuncidarse, porque todavía creen que vivimos bajo la ley. No son la iglesia del Nuevo Testamento porque se les aplica Hechos capítulo 15 del 1 al 5, que llegaron de Judea hermanos a Jerusalén y le decían a los cristianos, si no os circuncidáis y no guardáis la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Y esa actitud causó división en la iglesia allá en el primer siglo desafortunadamente hoy en día pues no ha causado mucha división en las iglesias porque tienen como a un monstruo dormido, pero esperen que despierte y se van a dar cuenta el estrago que va a causar en muchas congregaciones esta falsa doctrina, porque esta falsa es una falsa doctrina y es una doctrina de demonios, lo que Pablo escribió a Timoteo a Timoteo
en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Concluyo con eso diciendo la iglesia o la Jequilá de los judíos mesiánicos no pasa el examen riguroso de las Sagradas Escrituras. Hermano Marvin, que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Lo dejo en su palabra. Claro, no, pues yo sé que la gente tal vez ahora está muy cansada porque hay mucha información, pero nada más quiero reiterarles esto, que tal vez usted se pregunte, tal vez digo yo, no sé, ¿verdad? Solamente pienso así, tal vez que usted se pregunte y diga, ¿y eso a mí qué? ¿Eso de qué me sirve a mí? Yo ni creo en eso, o yo eso, es verdad, yo no voy a hacerme judaizante ni nada. Bueno, si a usted cree que no, pero si usted conoce a alguien que llegue y le diga, usted sabe que me han estado hablando unos judíos mesiánicos acerca de esto y yo he estado pensando que como ellos hablan tan bien y tan bonito y todo, pues yo veo que tienen tanta razón y entonces líbrelo usted, líbrelo compartiendo este estudio y los videos anteriores, el video de ayer también. Comparte, diga, mire, antes de que usted tome esa decisión, vea este video, porque Hay la tres persona, videos. tres Tres videos, videos. imagínense, la persona que está interesada y que le están tratando de meter en la cabeza estas cosas y usted sabiendo que tal vez usted dice, a mí no me afecta, pero usted sabiendo que hay personas a su alrededor que sí pueden ser engañadas con esto y usted calla, ¿qué le puedo decir a esto? Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios por las cosas que se dijeron y por las cosas que no se dijeron. Así que, por favor, es una súplica, que si usted conoce a alguien que anda ahí hablando medio hebraico y medio Torah y media de fiestas y de todas estas costumbres judías, y que quieren inmiscuirlo en la iglesia o en la práctica del cristianismo, que se conozca, compártelo el video porque así puede usted tal vez rescatar a esa persona de todos estos errores. Como dice el hermano, es un monstruo dormido y cuando despierte, pues es peligrosísimo. Hermano, quiero reiterarle a la gente el canal de YouTube. En YouTube me pueden buscar con el nombre de Luis Fernando Castaño Botero. Si usted quiere tener más información, más minuciosa sobre el código real, sobre la versión Kadosh, sobre el nombre sagrado de Dios, de los judíos mesiánicos, cómo lo utilizan, yo tengo más o menos 15 videos que hablo solamente de este grupo, porque son muchos años que yo he compartido con ellos y desafortunadamente pues no soy la monedita de oro para ellos, pero créanme que les amo en el amor de Cristo y ojalá que algún día podamos pues tener algún encuentro amigable. Dios Ya, los bendiga a todos. hasta la Recuerden próxima. Luis Fernando Castaño Botero en YouTube. Pueden encontrar mucha información sobre este grupo de los judíos mesiánicos. Voy a poner el link en este video, voy a poner el link para que lo lleven al canal del hermano Okay. en el estado, para que ustedes busquen ahí en el estado y ahí va a estar el link en este video. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias por estar con nosotros.